¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa Enfoque Semanal, como siempre, con nuestros invitados especiales, siempre enfocando las actividades, los diversos movimientos, las diversas congregaciones, instituciones, organizaciones de nuestra iglesia y también organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar en favor del bien común, en favor del prójimo, y en esta ocasión pues contamos en el contexto de una celebración que ya pues en Panamá lleva muchos años, se ha arraigado, muy popular, muy querida por el pueblo panameño. Se trata justamente de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, y para ello contamos nada más y nada menos que con carmelitas. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestros queridos sacerdotes. Allá al extremo derecho tenemos a nuestro querido amigo, el padre Edgardo Hernández, Fray Edgardo Hernández. Bienvenido, padre. Gracias. Y también, gracias por permitirme compartir aquí con ustedes. Qué alegría tenerlo por acá. Y tenemos también acá a Fray Arquímedes. Es correcto. Muchas gracias por la invitación, y pues yo soy Fray Arquímedes, panameño, y bueno, haciendo la experiencia de carmelita también. Bueno, vamos a estar compartiendo con ellos, amigos televidentes, un poco de conocer un poco más a profundidad sobre la orden carmelitana. Y bueno, Fray Edgardo es el provincial. Estábamos hablando tras bambalinas un poquito. El superior general es ya en Panamá, hay un superior general, pero en cuanto a la provincia, ¿no? Está compuesta la provincia de Centroamérica. Ellos nos van a explicar un poquito más al respecto. Fray, coméntanos un poquito al respecto para ir conociendo un poco más sobre la orden carmelitana. ¿Cómo surge la orden? Sabemos que tiene una raíz bíblica muy interesante y bueno, usted nos puede brindar un poquito más de detalles. Bien, el surgimiento de los frailes carmelitas se da en Monte Carmelo, en un Monte Carmelo de la tierra de Israel. Los primeros datos que se tienen así más o menos históricos, ya históricos, es entre 1211 y 1214, y donde se le da una identidad, una regla a los frailes que vivían ahí. Habían llegado por las cruzadas, llegando a conquistar Tierra Santa, que estaba en manos de no cristianos, y después de las luchas buscan quedarse y se establecen en una comunidad en Monte Carmelo. Y a partir de ahí se inspiran en el profeta Elías, vivir en comunidad, vivir orando, vivir también trabajando, que marca pues el ritmo de vida. Poco después se ven obligados a emigrar a Europa y ya optan por una vida mendicante, como los franciscanos, como los dominicos, y somos pues parte de todo este movimiento mendicante del 1200, 1300, que se establece y como una riqueza de la orden y bueno, también de la iglesia. Padre, perdone que le interrumpa, y para explicar un poquito a los televidentes, de pronto hay unos que tal vez ya conocen la orden carmelitana, pero tal vez muchos nos encontremos que están conociendo. La palabra mendicante, ¿qué pudiéramos, digamos, qué connotación tiene para aclarar un poquito al respecto? La palabra mendicante, bueno, hay varias tradiciones, espiritualidades dentro de la iglesia. Está la vida monástica, que es la vida que viven en un monasterio, que se establecen y que trabajan, oran, como San Benito, ¿verdad?, que lo celebramos un día de estos. En cambio, los mendicantes es otra etapa de la espiritualidad de la iglesia, que ya no se quedan en un monasterio, sino que van mendicando, pidiendo limosna para vivir y para predicar. No sé, el monacato se establece en un monasterio. Los mendicantes ya es otra etapa donde salen a predicar. Ya es otra etapa de
de la historia y de la espiritualidad también de la iglesia. Y piden limosna para poder vivir. Justamente, padre, es decir, que en un principio, un poco para tener el contexto de la historia digamos, de las órdenes, de los sacerdotes, en principio entonces se dio un poco esta etapa de los monasterios que vivían tal vez apartados un poco del mundo, y luego la segunda etapa pudiéramos decir que es, entran, digamos, los carmelitas y otras órdenes como los franciscanos. Sí, sí, es una etapa diferente donde sí, la vida monástica busca apartarse del mundo y vivir el evangelio, que era una etapa muy importante y sigue siendo importante, pero la siguiente etapa como mendicantes pues es salir a predicar el evangelio, vivir la vida comunitaria, pero también contagiar el evangelio y predicarlo. Y ya posteriormente podemos decir, en términos generales, luego de que surgen estas órdenes como los franciscanos, como ustedes los carmelitas, en la historia, algunas otras órdenes van surgiendo y ya luego viene otra etapa que es la actual, que es la parte, creo que que tiene que ver con los obispos, la parte diocesana. No, los obispos siempre han existido, ¿verdad? Los obispos, los sacerdotes siempre han existido, han tenido pues diferentes etapas en la historia, diferentes momentos culturales, sobre todo en Europa, la Edad Media, pero otras etapas, ¿verdad? Toda la cultura feudal en su momento. Diríamos que son etapas, bueno, si nos ponemos a ver toda la historia, después, bueno, la primera evangelización, los apóstoles, la patrística, después viene la conversión de Constantino y es donde la iglesia se expande, hay mucha conversión. Entonces ahí es donde empiezan a darse comunidades que se apartan del mundo, ¿verdad? Y eso lleva pues siglos también en constituirse. Después, bueno, se consolida la vida monacal, después viene la vida mendicante y después vienen las congregaciones que vienen a suplir necesidades que le correspondía al Estado, suplir necesidades de educación, de salud. Entonces ya es donde encontramos a San Vicente de Paúl para suplir a los pobres, los maristas para la educación, los salesianos. Entonces vienen con otras funciones de servicio a la sociedad, ¿verdad? Entonces cada etapa de la historia hace el evangelio presente en las necesidades que se dan. Exactamente, y justamente en ese sentido, Fray, se van dando estas órdenes que se van suscitando a lo largo del mundo, y bueno, llega hasta nuestro país. Alrededor más o menos de qué tiempos llegan primero los carmelitas a territorio acá en América, y luego se van extendiendo por toda América, por todo Centroamérica y Panamá. Si nos puede también comentar algo al respecto. Bien, la devoción del escapulario de la Virgen del Carmen se extendió rápidamente por Europa y en la colonia pues llegó también a muchos lugares aquí de América Latina, y con el escapulario la Virgen fue haciendo una presencia sin los carmelitas. Hay que darse cuenta que obviamente la devoción de la Virgen del Carmen es mucho más grande que la presencia de nosotros los carmelitas. Hay imágenes antiguas de la colonia de la Virgen, incluso una imagen que envió Santa Teresa con un hermano que se venera en El Viejo, en Nicaragua. Y bueno, ya después sí empezamos con la evangelización, llegaron algunos carmelitas, sobre todo a Guatemala, pero ya ahora más reciente, aquí en Panamá,
los primeros carmelitas fueron llegando por ahí del 1941-43, provenientes de Colombia. Y ya se empezaron a establecer con sus características, misioneros, sirviendo a la iglesia, siempre en comunión con el obispo, que era el obispo el que los pedía para que vinieran a fundar. Y bueno, es interesante el origen del Carmelo con la Virgen y San Simón, que fue pues a quien la Virgen se le reveló, tuvo esta revelación que ha durado durante tantos siglos. Y qué interesante es cómo esta devoción ha suscitado también vocaciones. Y en el caso de ustedes particular, también, Fray Arquímedes, coméntenos un poco también al respecto, cómo influyó esa devoción a la Virgen en su vida hasta ahora. Actualmente tenemos entendido que está en estudios y está próximo también a ser ordenado. Sí, bueno, en primer lugar, pues reconocer que en todo esto es un proceso, ¿no? Y hay procesos que cuestan un poquito, como hay procesos que también se facilitan, ¿no? Y en el caso particular, pues, de mi experiencia en el Carmelo, creo que ha sido eso, tal como fueron estableciéndose los carmelitas en toda la región de América Central, en unos países primeros, nosotros creo que somos pues de los últimos, ¿no? Pero en este caso, pues a veces también hay que ver como los milagros en la vida personal, ¿no? La experiencia de Dios en sí. Y ¿cómo nace? Pues yo conocí a los carmelitas dando clases, ¿no? de profesión. ¿Usted es panameño? Sí, fui maestro y trabajando... ¿De qué región de Panamá? De la provincia de Veraguas. De Veraguas. Sí, entonces, en una experiencia, decía el Fray hace un ratito, de educación, ¿no? Ejerciendo la docencia, conozco a los carmelitas. Y pues es como un testimonio también, ¿no? Porque realmente a mí me invitaron a acompañar a unos estudiantes que en su momento estaban a cargo de mi persona y iban a participar de un retiro vocacional, ¿no? De una convivencia, decimos nosotros, ¿no? Y el hecho es que era un viernes para un sábado, el sábado y domingo, pero nadie llega a la parroquia nuestra, ¿no? del Carmen en Vía España. Y a partir pues de allí es como, al no llegar nadie, como que la invitación recae sobre mí, ¿no? Y es como hago la experiencia pues de hacerme parte del proceso formativo de la orden. Y bueno, recorriendo toda América Central, es nuestra experiencia de formación y pues uno se va enamorando de las cosas también, ¿no? Dios llega decía un santo, que a Dios se le busca para encontrarle y se le encuentra para seguir buscándole, ¿no? Y creo que el Carmelo también nos facilita esa experiencia de encuentro y de seguimiento y de proyectar, ¿no? Esa experiencia también de Dios en el servicio que la orden tiene a bien a realizar en diversas maneras en las necesidades de la iglesia. Pues muchas gracias, Fray Arquímedes. Fray Edgardo, gracias por estar con nosotros en este programa. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar compartiendo con nuestros invitados especiales. Hay mucho que compartir de la historia del Carmelo, de la historia también personal de cada uno de ellos, sus testimonios y para edificación pues del pueblo de Dios. Así que, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y pronto regresamos con más de Enfoque Semanal. Yo soy Roberto Antonio Nicholson Sierra, apellido materno, y tengo muchos años de asistir a nuestra iglesia, la Virgen del Carmen. La experiencia que tuvimos de asistir a esta iglesia fue una experiencia grata, acogedora, y si ustedes ven en las entradas de la iglesia, hay rampas que no existían porque una tía nuestra fue amputada de una pierna
y el padre Agustín Goicoechea Zamora mandó hacer las rampas para que pudiéramos ingresar a la iglesia con la silla de rueda de mi tía, que ya tiene varios años de fallecida, y la traíamos a escuchar la misa en la silla de rueda y la estacionábamos frente al altar principal. Estuve muy relacionado con el padre Serafín Alzugaray, uno de los mayores en esta iglesia. El padre Serafín guardo grato recuerdo porque él iba mucho a la finca que tenían aquí al lado los sacerdotes, y cuando él me veía: Nicholson, vamos allá arriba a cosechar guineo, fruta, y se amarraba la sotana y subíamos por la iglesia, por la escalinata que está entre la iglesia y la casa de al lado, a subir a la finca. También conocí al padre Telésforo, que fue uno de los fundadores de esta iglesia. Posteriormente llegó el padre Agustín Goicoechea, que posteriormente también fue capellán del Hospital del Seguro Social. De vuelta, amigos televidentes del canal de la Misericordia, aquí con su programa Enfoque Semanal y nuestros queridos invitados especiales de la Congregación de los Padres Carmelitas, Fray Edgardo y Fray Arquimedes. Y bueno, estábamos compartiendo un poco sobre tanto testimonio y también la historia de los carmelitas en el mundo, cómo surge, cómo se da esta devoción en términos generales, porque hay mucha riqueza a través de la historia. Y bueno, padre, coméntenos un poco, Fray Edgardo, aproximadamente cuántos carmelitas hay en el mundo actualmente y cuántos hay en Centroamérica y también en nuestro país. En el mundo somos cerca de unos 4.000 frailes, en todo el mundo estamos en, no recuerdo cuántos países, pero actualmente en Europa, América, están en bajón de vocaciones, pero tenemos muchas vocaciones en la India, sobre todo, y también en Filipinas, en Corea, han surgido muchas vocaciones en toda esa región. Y gracias a Dios, en África también han estado surgiendo bastantes vocaciones. Interesante, ¿no? Y luego, pues, usted como provincial, aproximadamente cuántos religiosos están actualmente. Tenemos entendido que no todos son sacerdotes, o creo que hay alguna distinción ahí también al respecto, ¿verdad? ¿Y cuántos carmelitas hay en Centroamérica y en Panamá? En América Central somos 42 frailes. De estos 42, son 3 que son hermanos. ¿Cómo explicar la figura del hermano? Son como los maristas, ¿verdad? Son consagrados, pero se dedican, no tienen el ministerio sacerdotal, ¿verdad? Entonces, y que prestan una gran labor. Aquí en Panamá, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Vía España, están 4 frailes, 4 sacerdotes que pues, están prestando el servicio actualmente aquí en la comunidad. ¿Los carmelitas en Panamá solamente es aquí en la Iglesia del Carmen o en otra parroquia? Solamente tenemos esta comunidad. Ojalá Dios primero en el futuro podamos tener otra comunidad. Tenemos entendido que hubo, creo que carmelitas en otras parroquias o en otras diócesis. Sí, históricamente, aunque vivían aquí en la comunidad, estuvo históricamente el padre Nacho Epelde, que vivió allá en Soná, ya en Santiago, un poquito más allá de... el padre Agustín en un tiempo también atendió Nuevo Emperador,
El padre Antonio Martínez atendió aquí Pan de Azúcar, Cristo, ya se me recuerda. Del mundo. Salvador del mundo, ¿verdad? Aquí en Pan de Azúcar. Y así han sido muy misioneros, ¿verdad? Aunque tenían la comunidad en Vía España, salían. Bueno, y el padre Agustín, gran apóstol, que dejó toda la vida en el hospital, en el complejo hospitalario, pues ahí pues todos los días tempranito a las 6 de la mañana ya estaba celebrando la misa en el hospital. Entonces, así, aunque es una sola comunidad, han tenido presencia misionera. Así es, en diferentes misiones, como el querido padre Agustín y tantos otros queridos sacerdotes que han estado, sacerdotes carmelitas. Y bueno, hablando un poco en esa misma línea, aquí también vemos, entre tantos aspectos que tiene la orden carmelitana, está el hábito. Y hay a veces alguna confusión con algunas otras órdenes, pero creo que hay una distinción muy clara en este hábito que tiene Fray Arquímedes. Si nos puede explicar un poquito al respecto. Es cierto que hay confusión. Se presta un poquito a veces, Se presta un poco la confusión, una por el color y la otra por el parecido en su forma, ¿no? Y la experiencia hace poco que hacíamos una caminata por la familia, la gente me decía pues el saludo de una de las órdenes que también pues es familia, ¿no?, dentro de la iglesia, y me decían pues, ¿no?, el saludo de la hermana orden religiosa. Pero pues, como decías hace un principio, conocer la riqueza de la iglesia. ¿Cómo le decían, padre? ¿Ah? ¿Cómo era el saludo? Me decían paz y bien. Ah, paz y bien. Paz y bien me decían, ¿no? Yo le decía, pues, los franciscanos. alabado sea Jesucristo, le decía yo, porque ese es como el saludo también nuestro, pero muy practicado sobre todo en los monasterios de nuestras hermanas descalzas, ¿no? Hermanas descalzas. Y la particularidad, pues, de nosotros en el hábito, ven aquí al fray también que tenemos, ¿no? Ese es como el hábito en sí, acompañado... Vamos a verlo un poquito, vamos a ver si la cámara ahí nos ayuda un poquito para ver cómo es el hábito. Regularmente, padre, ¿ustedes lo utilizan en las misas o en algunos momentos particulares o especiales? Normalmente lo usamos en la liturgia, ¿verdad? Que es en la liturgia comunitaria, ¿verdad? Nuestros rezos, y por el calor de acá, de Panamá, sí, se usa diferente, pero en un lugares donde es más fresquito uno lo puede andar pues casi todo el día. Y la peculiaridad de nuestro hábito es que tiene el escapulario. El escapulario tiene un signo de delantal, ¿verdad? Y cuando uno se pone delantal es para servir, para trabajar y para servir. La promesa de la Virgen María es doble, que da el escapulario para que la orden de los carmelitas siempre permanezca. Y siempre permaneceremos si servimos. Si dejamos de servir, obviamente, vamos contrario al Evangelio. Y también el escapulario, la Virgen María nos dice que si lo llevamos el sábado después de nuestra muerte, nos lleva al cielo, nos saca del purgatorio. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Pero no es solo llevar una tela, es llevar la capacidad de servicio. Obviamente Jesús dice que ha venido a servir a los demás, no a ser servido. Entonces es un signo, pero para un estilo de vida de servicio. Padre, yo quería mostrar justamente, porque yo también traigo aquí el mío, ¿verdad? Creo que tiene la misma forma, si lo vemos. Y el mismo sentido, sí. Es el mismo, ¿verdad? Pero los laicos, nosotros por dentro lo llevamos acá más pequeñito, pero ustedes lo llevan ya de una manera tanto por dentro como de manera visible, ¿no? Sí. Sí, de hecho... ¿Qué simbolismo tiene el escapulario, fray? Pues el escapulario es lo que acaba de explicar el fray, ¿no? Es esta parte que la Virgen le entrega a San Simón Stock. Entonces, ¿le llaman sacramental? Sacramental. ¿Qué significaría? Sacramental son bendiciones y gracias que se reciben de alguna forma en nuestra experiencia de fe y experiencia de Dios.
no es un amuleto, ¿no? Porque la gente dice, para que no me pase nada, no, Es pues, importante aclarar eso. ya lo acaba de decir el fray, ¿no? Es protección, ¿no? Es como la experiencia, pues, también de vernos desde la espiritualidad mariana, ¿no? Una mujer que se entrega al servicio y significa, ¿no? Significa, pues, que a todos como iglesia nos toca la protección, para decirlo como de una forma muy general. Y entonces, pues, en la propagación de la iglesia, la devoción a la Santísima Virgen María, nos toca a cada quien el escapulario, ¿verdad? De hecho, la oración de imposición del escapulario, pues, una fórmula muy bonita, ¿no? Pues protección y para que te conceda siempre la vida eterna. Entonces, es como trascender en el misterio de Dios, pero queriendo vivir un poco, pues, la espiritualidad y el servicio de entrega también de la Virgen María, ¿no? Entonces, en particular, pues, el escapulario. En el caso de usted, padre, ¿cómo? Sí, entonces, esto, pues, simboliza, pues, el manto de la Virgen también, ¿no? La capa que ya llamamos nosotros, y la usamos a nivel interno de la orden y también de la iglesia, pues, para, como dice, visualización de la iglesia o para que la iglesia los conozca mejor, pues simboliza la capa del manto de la Virgen. Si te puede poner de pie, padre, para que lo podamos observar un poquito más. Entonces, más bonito, como qué bonito es sí. El hábito El completo, hábito. pues, sería esto, ¿no? Qué bonito, Entonces, para sí. nosotros significa siempre el usarlo en solemnidades y como en las diferentes fiestas de los santos del Carmelo. De hecho, pues, nos conocen, pues, como escuela de oración y también escuela de espiritualidad, ¿no? Y Entonces solamente se utiliza en ocasiones más especiales, más solemnes tal vez. solemnes, ¿no? De nuestra orden. Ujú. Y pues todo lo que simboliza, pues, la fiesta de nuestra santa, la solemnidad de nuestra santa, que pues los santos fundadores, ¿no? Teresa, que nos funda, y San Juan de la Cruz, primer carmelita descalzo, perdón, por parte de los frailes, ¿no? La rama masculina. Y eso, pues, también es interesante porque a nivel de orden religiosa, pues, tenemos la rama femenina, la rama masculina y una tercera orden, que serían los laicos, ¿no? Que viven en la misma espiritualidad, el mismo carisma, pero todo, pues, en torno al servicio, como lo decía Fray, ¿no? Es decir, que cualquier persona que nos está viendo en estos momentos, cualquier laico, una persona casada o soltera, si siente ese llamado, ese interés, puede también en un momento dado participar con ustedes con esta espiritualidad de los carmelitas. De hecho, es curioso, pues, porque nuestra parroquia, los grupos que se congregan en nuestra parroquia, algunos viven como, pues, viven su vida cristiana como en dos partes o de varias formas, porque algunos están en una parroquia y se congregan acá y se hacen partícipe de los grupos, ¿no? Y conozco, pues, la experiencia de varios que son de otras parroquias, pero se hacen parte del camino seglar, le llamamos nosotros, ¿no? Nuestro laicado seglar. Como digo, pues, es el mismo carisma, la misma espiritualidad, y estamos a vivir, pues, la espiritualidad del Carmelo. Y eso es interesante, pues. ¿Cuál sería la diferencia a la confusión que a veces, pues, nos miran casi igual como los franciscanos? Es la forma del hábito. Y también, padre, me parece que es un poquito similar o semejante, creo que también, si no me equivoco, a los dominicos, me parece. Hay algo también, no sé si es en la capa o algo, me sí. parece, no sé. Por lo general, las 4 órdenes, O agustinos, no sé. los agustinos, los órdenes de los dominicos, como le llamamos, los franciscanos y los carmelitas, pues, usamos un hábito muy parecido con un escapulario, escapuli, ¿verdad? De hombro, prácticamente, ¿no? Pero el nuestro, pues, lleva el escapulario hacia adelante y hacia atrás. Los franciscanos simplemente usan su hábito como más simple, valga la palabra, con capucha, ¿no? Y la túnica, por decirlo así. Pero, pues, nosotros nos tenemos el tapahombro, igual que la capa, que cubre la capucha, ¿no? Y así sería como el hábito completo en sí del carmelita. Y pues en la vida diaria, cotidiana, es el hábito en sí, solamente hábito, pues escapulario. En nuestras fiestas, festividades, pues
hábito y la capa, ¿no? Que como decía, pues simboliza el manto de la Virgen del Carmen. Así es decir, que en últimas el hábito es un signo, ¿no? Un signo y una identidad. Y la identidad. Así es, muy interesante porque habla pues al mundo y dice al mundo la pertenencia y la misión que ustedes tienen y la pertenencia a Dios y a la iglesia, ¿no? Qué interesante y qué bonito. Y bueno, casi que avanzando en este programa, quisiéramos también un poquito saber o hablar básicamente, así, abuelo de pájaro. Sabemos que los carmelitas tienen una cantidad de santos, de personas que han marcado la historia de la Iglesia universal, la historia, y que hasta el sol de hoy, ¿cuáles son esos grandes santos? Muchos ya lo saben, pero otros no. Muchos que son hasta doctores de la Iglesia. Coméntenos al respecto. Bien, nuestra Santa Madre, la fundadora de los Carmelitas, es Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, doctora de la Iglesia, la primera mujer junto con Santa Catarina de Siena, que también declarada doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, que también son doctores de la Iglesia, una santa latinoamericana, Santa Teresa de los Andes, de Chile, y Santa Isabel de la Trinidad, San Rafael Kalinowski, Santa Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz, y ahí hay otros muchos que están con la misma espiritualidad de amistad con Dios. Cantidad importante de santos, ¿no? Una nube de santos. Así es. Y qué interesante y qué bueno y qué tan necesario es también conocer la vida de los santos, ciertamente. Correcto. Y bueno, encomendamos al Señor la vida y a la Virgen María, la vida de todos ustedes, de toda nuestra congregación, de nuestros queridos hermanos del Carmelo. Y vamos a hacer otra pausa porque el tiempo vuela muy rápido. Hay mucho que hablar. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa comercial y pronto regresamos. No le cambie porque esto está muy interesante. Ya regresamos. También tuvimos al padre Martín Astiz, que fue superior aquí. Varios de ellos fueron los creadores de la escuela Monte Carmelo, que existe todavía, y la regentan los frailes de esta iglesia, todavía regentan la escuela de Monte Carmelo. El fray Agustín hizo una capilla que todavía existe en el Hospital del Seguro Social. Mi nombre es Andrés Gaitán Rodríguez, soy de la Mesa de Veragua. Cuando yo vine aquí tenía 19 años. El trabajo, cuando pasé por aquí, estaban los padres carmelitas allá afuera, 6 padres, padre Teléforo, padre Serafín, padre Luisazo, padre Esteban, padre Alberto, padre Marichalar, Saturnino Marichalar. Me llamó el padre Teléforo y me dice, niño, ven acá. Niño, ven acá. Le decía yo, ¿qué desea, señor? ¿Qué desea? ¿Está trabajando? Digo, sí, estoy trabajando. Sí. Bueno, deja ese trabajo y te vienes a trabajar conmigo. Yo le digo, bueno, padre, yo vengo por un mes. Si me gusta, me quedo, si no, me voy. ¿Cuál es mi trabajo? Dice, sacristán. Tiene que abrir la puerta en la mañana, poner la vela, atender la boda, atender los bautismos. Y me acompaña al seguro. Iba a dar misa seguro a las 6 de la mañana, así yo lo acompañaba. Si no iba a mediodía, yo le digo al padre, yo me voy, yo no, este trabajo no me gusta. No, que quédate, que por aquí, por allá. Y, bueno, ya 6 meses, 1 año, 2 años, mira, llegué hasta 50 años
estar aquí. De vuelta, amigos televidentes de Enfoque Semanal, con nuestros invitados, pues celebrando ya esta fiesta de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, pues aquí tenemos a Fray Edgardo y Fray Arquímedes, y estaban compartiendo un poco tras cámaras también aspectos históricos, pero previamente cómo se lleva, cómo está llevándose la espiritualidad del Carmelo en nuestro país históricamente, y cómo se está llevando también a nivel de la región, e incluso usted que está estudiando en México, hay algunos tintes, ¿no? Algunas diferencias. Coméntenos al respecto, Fray. Bueno, a nivel de experiencia, para nosotros en la formación es muy importante conocer y muchas veces adaptarnos a la forma de cada uno de cómo, como provincia y como orden, cómo podemos seguir encarnando, cultivando y haciendo experiencia del Carmelo. Y decía que podía variar a nivel de orden, a nivel de región, a nivel de otras partes del mundo, porque la experiencia aquí en América Central somos una provincia sacramental, ¿no? De parroquias. Sin embargo, la experiencia en México son conventos muy antiguos, de 350 años, 325. De 16 conventos, ellos tienen solo 2 parroquias. Lo demás son centros de espiritualidad que en el ámbito de la orden pues se conoce como de promoción espiritual teresiano, ¿no? Y es importante pues porque a diferencia, y en un principio lo decía, la experiencia pues aquí en Panamá, aunque no nos conocen como misioneros, la llegada aquí a Panamá simplemente fue como en ese sentido, de ofrecernos una variedad de lugares, pero pues también había la limitante de la cantidad de frailes que iba llegando, ¿no? Pero es así como pudimos hacer presencia en Chiriquí, en Veraguas, aquí mismo en la capital, ¿no? En Darién se habla que en Darién ya habían carmelitas en un momento de la llegada de los carmelitas aquí en Panamá, y eso es importante para que la gente lo conozca, porque a nivel de parroquia solamente nos ubican en la Vía España, y nuestra experiencia de origen fue en algunas partes de la provincia de Panamá, como también en otras provincias de Panamá, provincias centrales, ¿no? En San Miguelito tuvimos, ya lo decía el Fray hace un rato, ¿no? Cómo nos fuimos, y hay algo más particular. Nuestro carisma propio no es la atención a hospitales, pero aquí en Panamá, por más de 50 años, casi a la par del aniversario que se va a cumplir de la parroquia, 70 años, los carmelitas atienden a los hospitales nuestros aquí, como también, o sea, varios hospitales, ¿no? Y también la presencia del Carmelo panameño, por decirlo así, también en el casco antiguo, estuvo casi que por 20 años, ¿no? Atendiendo esta parte parroquial de la que hacía mención, ¿no? Parroquial sacramental. Es decir, que sabemos que históricamente, pues también en otras parroquias, en otras áreas de Panamá, en parroquias como en Pueblo Nuevo, como en Nuestra Señora de Lourdes, bueno, ha habido en Chiriquí, en Remedios, en Hualaca también. Es decir, que en diversos puntos históricamente los carmelitas han estado haciendo también un trabajo de misión y un trabajo como actualmente ya también lo llevan en las parroquias. En la parroquia, pues que también hay una gran variedad de grupos, como en todas las parroquias, pero pues viviendo la experiencia, pero con un tinte poquito pues de nuestra espiritualidad que mucho les gusta. Es lo importante pues que nuestra espiritualidad pues alcanza, ¿no? y amplía nuestros horizontes de vivir la fe. Y eso pues es convencerse de que en donde se está un carmelita, también se hace iglesia. Donde se está otra hermana orden religiosa, congregación religiosa, instituto religioso, pues es el transmitir la fe y la vida sacramental de las personas, ¿no? Que la iglesia nos regala. Así es, padre. Y bueno, Fray, y justamente hemos estado también observando a lo largo del programa algunas experiencias, personas, fotografías, imágenes, testimonios de la historia también, de personas que han estado, tanto religiosos, sacerdotes, laicos de nuestro país, que han trabajado también y han estado muy relacionados
con la espiritualidad carmelitana, y en la parroquia Nuestra Señora del Carmen también hemos podido estar observando un poco y compartiendo esas experiencias, testimonios sobre la historia. Y bueno, estamos en la historia cumpliendo ya 70 años, Fray Edgardo, 70 años, que bueno, por eso también por algo el Señor lo hizo venir de ustedes, de donde está actualmente, y los trajo nuevamente a Panamá, y ha estado varias veces en nuestro país, sacerdote costarricense, pero al servicio de América Central, vamos a corregir, América Central con la comunidad carmelitana. Coméntenos al respecto, Fray, en este contexto de los 70 años que se están celebrando, algo de la historia y que va a estar dando también en estos días. Sí, tal vez quiero hacer unas anotaciones. Primero, se habla del carisma teresiano, el carisma carmelitano. Nosotros lo definimos como comunidades orantes al servicio del reino. Es como el resumen, diríamos, de nuestro carisma. Pero más en concreto, nuestro carisma es la amistad con Dios. Para Santa Teresa, la oración es trato de amistad con quien sabemos nos ama. Y a partir de esa amistad, de esa confianza, pues también hacer presente a un Dios cercano. Y Santa Teresa dice que aunque es Señor, es amigo, hablando de Jesús. En la plegaria eucarística, varias plegarias eucarísticas dicen eso, ¿verdad? A todos los que han sido amigos de Dios, ¿verdad? Todos los que han vivido en su amistad. Entonces, nuestro carisma es la amistad con Dios, con respeto, con profundidad, con crecimiento en el amor. Precisamente, pues en esta amistad se cumplen 70 años de la bendición, ¿no? Que empezó a funcionar el templo de la Virgen del Carmen. No estaba concluido todavía. Todavía faltó, en el 1953 fue la bendición y empezó a funcionar como templo. En el 55 se terminaron las torres y hasta el 57 ya se terminó de construir, pero pues que es un icono pues también de la iglesia y de la ciudad. Servimos, pues sí, con las funciones propias de la parroquia, con evangelización, con el Carmelo Seglar, que es la espiritualidad. Servimos también con el Hogar Monte Carmelo en Chame. A nivel de Centroamérica, América Central, tenemos también una pastoral social que hemos ido organizando poco a poco, y tenemos la Escuela de Espiritualidad presencial y virtual, previrtual también, que es la formación. Santa Teresa de Jesús decía eso, que fueran letrados, que fueran estudiosos, ¿no? Porque cuando uno estudia, pues se da cuenta de grandes verdades que le ayudan a la espiritualidad. Entonces, si uno ve, a veces son errores que se cometen por falta de conocimiento. Entonces, en este ámbito, pues también vamos a tener la Feria de la Virgen del Carmen el próximo domingo, y también pues los invitamos, bendición de escapulario, la procesión, el escapulario, recordar eso, lo que les decía, servicio, y la amistad. Los amigos hoy con todos los medios siempre se andan comunicando. El escapulario es eso, es la presencia como del amigo, de la Virgen también, que es nuestra hermana, nuestra madre, que nos acompaña para ser amigos de Jesús. Para hacer una precisión, padre, Fray, en cuanto a la historia, entonces es importante recalcar, porque de pronto puede ser que yo como que hice un lapsus menti de mi parte, son 70 años de la inauguración de la parroquia. De la parroquia. Pero la presencia del templo. Del templo. que Cuando se son bendijo dos el cosas. templo no era parroquia. Aún no era parroquia. Ahora no, pasó un tiempo sin ser parroquia, y ya después la constituyeron parroquia. Así es, entonces 70 años
de la bendición primera. Del templo, Ajá. exacto. Primero. Y ya la presencia de los carmelitas ya lleva muchísimos Ajá. años. Más años antes, desde 1941. desde Pero mil- ya desde el año 1000, antes del 41 ya había presencia, lo que le decía. Ujú, Según, pues nuestros frailes llegaron primero a Colombia ujú, y de Colombia pasan a Panamá. exacto. Entonces, pues hubo un monseñor muy conocido que se llama Juan José Maístegui, ¿no? Ese tuvo pues una iniciativa que hay que, pues, que aplaudirle, ¿no? Porque se alistó y se fue a Colombia a conversar con los frailes, ¿no? Y a ofrecerle la fundación aquí en Panamá. Y es como en la escasez de presbítero, ¿no? Y considera lo que decía varios lugares para que los carmelitas pudieran establecerse aquí en Panamá. Y pues es de reconocer, pues, no esta labor de obispo y arzobispo, ¿no? De ese interés por la evangelización y de los pueblos, ¿no? Y importante, pues, que se tenga como fecha la bendición del templo, 70 años del templo, pero que la presencia es mucho antes aquí en Panamá. Y es interesante, pues justamente en ese contexto, en ese marco de los 70 años, han pasado muchas personas, muchos sacerdotes, hay mucha historia en Panamá y en la iglesia propiamente Nuestra Señora del Carmen de Vía España, y han ocurrido también dentro de esto algunos momentos como importantes que hemos podido estar observando en las fotografías. Ahí creo que podemos ver el altar, ¿verdad? La diferencia que el padre nos hablaba del altar y lo que es un retablo. un retablo. Un reto. ¿Pudiéramos explicarnos un poquito al respecto, si es posible, algo brevemente? Bien, nuestro templo en Vía España, pues ahora tiene un retablo de mosaico, pero el original era de madera, importado de España, pero la madera de España no era resistente a la polilla de acá. Llegó acá y Al clima. el clima, la humedad y la polilla dijo, uy, madera nueva, y se metió, ¿verdad? Y se lo comió. Estuvo desde la inauguración y ya en el 1981 hubo que quitarlo porque ya estaba carcomido. Ahora pues se tiene el retablo actual, que es mosaico, y que se conservan varias cosas. La imagen de la Virgen, pues sí, se conserva. La imagen de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que están en la puerta principal del templo. Se conserva 2 ángeles que están a la par del sagrario, y hay otros 2 ángeles que también se conservan, pero no los tenemos en el templo. Yo los vi en otro lado, no digo dónde, porque son unos ángeles muy bonitos, hermosos, pero sí. Y algunos artículos en el altar que se tiene actualmente. Está la figura de los 4 evangelistas, esos estaban en el púlpito que se conocía antes, y así algunas otras cositas que se conservan, está alguna cruz, algunas cosas que todavía se conservan del retablo, tan Así bonito de madera y con baño de oro. Así es, entre tantos otros aspectos que hay, tantos aspectos históricos y puntuales dentro de la parroquia. ¿Algún otro aspecto, padre Fray, perdón, que Bueno, pudiera comentar? sí, creo que el retablo, primero, seguía el mismo diseño de la fachada del templo, ¿no? Toda la estructura sabemos que es, ¿no?, gótica, muy así, pues, que es también ícono del país, de la ciudad, Así es, un emblema, ¿no? un emblema. Entonces, todo lo que la fachada del templo era lo que se trató de proyectar en toda la estructura, ¿no? Y es importante, pues, porque muchas veces se empieza por el templo, la construcción, y no, esta vez fue primero la casa de los frailes o el convento de los frailes y luego el templo y luego las torres, ¿no? Eso es pues parte de la historia de cómo podemos tener una pincelada, porque sí hay historia, ¿no? Y yo creo que pues que también vale aquí, ya creo que finalizando esto, ¿no? Esta entrevista, es que nuestra presencia casi que fue, bueno, los primeros carmelitas fueron españoles, ¿no?
a nivel y en la actualidad, nuestros frailes hermanos de toda la provincia de América Central, pues ya son como nativos de los países, ¿no? Y vale también recalcar aquí que esta provincia pues la componen 6 países, ¿no? Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces a eso llamamos provincia o región carmelita pues de América Central. Entonces yo pienso pues que sí hay importante recalcar que aquí la presencia carmelita pues llega en primer lugar o en un primer momento por frailes españoles. Bueno, Fray Arquímedes, Fray Edgardo, el tiempo vuela y se nos hizo corto y como quien dice, quedamos en el tintero con muchos otros temas por desarrollar y por ahí alguna, como que es una promesa pendiente para realizar otros programas relacionados también con la Orden de los Carmelitas en nuestro país. Y muchas gracias por su presencia y un mensaje final, pues, Fray, y a los televidentes, sobre todo en esta celebración, donde todos nos regocijamos por estos 70 años del templo de Nuestra Señora del Carmen, que como bien lo dijo Fray Arquímedes, ya es un ícono que identifica nuestro país, nuestro Panamá. Un mensaje final, gracias por toda la acogida que nos dan como pueblo panameño, a nosotros los carmelitas, gracias por tanta devoción a la Virgen del Carmen, y lleven el escapulario como signo de servicio, de vida, de fraternidad, de la presencia de nuestra Madre que siempre nos ayuda a servir y a cultivar la amistad. Amigos fuertes de Dios, nos dice Santa Teresa de Jesús. Así es, Fray. Muchas gracias, Fray Edgardo, Fray Arquímedes. Bienvenidos siempre aquí a FTV. Esta es su casa. Y amigos televidentes, de esta manera ponemos punto final a su programa Enfoque Semanal. Los esperamos, si Dios lo permite, en otra oportunidad. Bendiciones. Hasta la próxima. ¿Hasta qué tiempo quiere que yo esté aquí? Sí. Toda la vida, hasta que nosotros nos muéramos. Yo le digo, no, hombre, no. ¿Cuándo se van a morir? ¿Ya? Se murieron todos y aquí estoy vivo todavía. Por lo menos yo, pues, debo agradecerle a los curas, a los sacerdotes, los que están muertos y los que están vivos. Porque quizás para mí son como una familia.